¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Llega el día miércoles y por supuesto los miércoles tenemos el gusto de poder hablar de nuestros autores, de hombres y mujeres que dedican su tiempo, como siempre lo digo, a hacer sendas investigaciones, lo cual no es nada sencillo, más en un país donde de repente no tenemos el material necesario, los archivos suficientes, las condiciones para poder llegar hasta ciertos sitios y hacer una investigación de campo. No siempre se puede, pero afortunadamente existe gente que ha decidido hacerlo. Los días miércoles presentamos libros y hace algunos días atrás me llegó la invitación para la presentación de este material denominado La amenaza del mercurio, el proyecto hidroeléctrico del MAS en el Chepete y el Bala. Ricardo Calla está con nosotros, autor de este material. Querido Ricardo, Berito, gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar contigo, Berito, siempre lo es. Igualmente, bueno, yo digo un hombre muy prolífico, porque hace unos días nomás atrás, junto a otros autores, presentaba su material e inmediatamente se lanza este otro libro, también con el auspicio de la Fundación Pazoscanqui, ¿sí? Exactamente, exactamente. El libro es parte de un esfuerzo que fue alentado por el director de la Fundación Pazoscanqui, don Diego Ayo, a quien le agradezco la posibilidad de haber hecho el estudio. Es un estudio que me tomó varios meses de investigación y tiene el respaldo de mucha investigación, tanto de campo como de fuentes por la vía de internet. Ya. Esto quiero remarcar. A donde se puede acceder, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. ¿Cuál era tu... Bueno, a toda investigación dice que hay que ponerle el planteamiento del problema. ¿Cuál era el problema que tú has tratado de indagar, explorar, en fin? Mira, básicamente, como toda la población, yo mismo me empecé a preguntar sobre lo que implicaba y lo que podría implicar en términos ambientales la propuesta de construir un par de mega represas, una en el angosto del Chepete y la otra en el angosto del Bala por parte de Ende y Geodata. Como tú sabes, el gobierno del MAS ha impulsado la construcción de esta gigante hidroeléctrica que tendrá una represa de 183 metros de altura, cortando las aguas del río Beni en el angosto del Chepete y otra menor en el angosto del Bala. Mi pregunta fue, ¿qué impactos va a tener? Había leído algunas cosas ya, opiniones de varios estudiosos y periodistas y especialistas sobre varios impactos que esta represa podría tener para el río Beni. ¿Hay antecedentes anteriores de represas que se hayan realizado en lugares así como estos? No, esto es sin duda un parque nacional protegido y todo aquello. ¿Tienes alguna referencia de que haya sucedido en otros países? Parte de la investigación justamente fue esa, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Sudamérica? Y me encontré con que las mega hidroeléctricas, grandes represas hidroeléctricas, han venido desarrollándose muy ampliamente en el Brasil durante los últimos 50 años. En Brasil. En el Brasil hay ya hacia mayo del 2015, hasta mayo del 2015, existían instaladas 15 mega represas gigantescas en la región amazónica. Claro. Y luego me vengo a enterar que están planificadas otras 18 mega represas en la Amazonía boliviana, en la Amazonía brasilera, ¿no? Para los siguientes 10 años. ¿Por qué? ¿Ha tenido mucho éxito? ¿Funciona? Yo conozco una, te soy honesta, que está justamente utilizando las cataratas de Iguazú en esa parte tripartita, en ese triángulo. La he visto cómo funciona, me ha parecido una cosa fantástica. Y esa es una de las grandes inversiones del Brasil y entiendo... Y del Paraguay. Y del Paraguay, y entiendo que garantiza la electricidad, si no me equivoco, del 70% del Paraguay. Entonces, pareciera un proyecto interesante y hasta atractivo. Mira, el gobierno de Bolivia planea producir 3.300 megawatts de potencia con el complejo del Chepete y el Bala. ¿A qué correspondería eso en cuanto a porcentaje? 3.300 megawatts son 2 veces más, añadir 2 veces más a lo que actualmente producimos en Bolivia.
En Bolivia hoy estamos con una capacidad de producción de 1.200 megawatts de potencia. Fíjate, 1.200 megawatts de potencia y con una represa, la del Chepete y el Bala, van a subir a 3.300 megawatts de potencia. ¿Para qué es electricidad? Todo el proyecto lo indica explícitamente. Geodata y ENDE dicen en sus estudios de identificación que esto es para vender energía al Brasil. Al Brasil. ¿Es para vender a la población brasilera electricidad? No. Brasil tiene mucha electricidad produciéndose, es gigantesca la cantidad de producción de electricidad. Actualmente tiene 120.000 megawatts de potencia instalada Brasil. Ya, entonces, ¿por qué necesita más? Es muy llamativo que algunas personas acá estén diciendo que con la represa del Bala y el Chepete vamos a volvernos el corazón energético de Sudamérica o Latinoamérica. Es una falsedad, es una falacia, es una mentira. Claro. ¿Por qué? Porque el Brasil hoy produce 120.000 megawatts. O sea, con una represa no vamos a rascar ni la pezuña del gato, que es la verdad. Entonces, 120.000 produce Brasil. ¿Para qué principalmente? ¿Para su población? No, es para producir aluminio. La producción de aluminio, que es uno de los rubros de exportación del Brasil, es lo que está motorizando que actualmente el Brasil, como han surgido muchísimos cuestionamientos a las mega hidroeléctricas brasileras, en el Brasil el debate es muy fuerte. El daño que han hecho a la Amazonía estas mega hidroeléctricas es brutal a favor de las compañías de producción de aluminio. ¿Por qué Brasil ahora busca, o cómo es que Brasil ahora busca más electricidad? ¿Cómo cuestiona la gente brasilera lo que hacen en la Amazonía brasilera? El Brasil ha empezado a meter la idea de poner hidroeléctricas en Bolivia, en el Perú, en Ecuador. Ya no destrozaremos lo nuestro, empezar a destruir lo tuyo. Y tú me vendes, no hay problema. Yo te voy a pagar. Para producir aluminio. El aluminio, que es un material que se utiliza en todo. Sí, pues. ¿no? Es una enorme cantidad. Sobre todo en esto. En estas cosas, pero hasta en los dulces, ¿verdad? Cierto, el papelito para, ¿no? El aluminio, que tiene miles de aplicaciones, es un producto que viene de la bauxita, que básicamente consume enormes cantidades de electricidad. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se quiere destruir el Parque Madidi y el Parque Pilón Lajas, donde se van a poner las represas del Chepete y el Bala, para beneficio de las transnacionales de producción de aluminio en el Brasil. Porque las compañías de producción de aluminio son las que están queriendo electricidad amazónica de Bolivia, del Perú, del Ecuador, de Venezuela y de Colombia. Muéstrame cuáles son tus citas donde haces referencia a esto que me estás comentando, cuáles son las citas que has encontrado que son más impactantes y que están respaldando esta tu investigación, donde me imagino has anclado todo este trabajo. Mira, básicamente, ¿no? Uno de los acápites tiene que ver justamente con el desarrollo de los impulsos brasileros para entrar a los países amazónico-andinos. Quieren producir electricidad para el Brasil desde los países amazónico-andinos. Y es en este acápite donde, al investigar el tema, me fui dando cuenta de que el proyecto Chepete y Bala nos está buscando convertir en algo así como un apéndice a Bolivia, un apéndice a las necesidades brasileñas de las transnacionales. Y de las transnacionales. Y en el proceso, ¿qué es lo que fui encontrando, Verónica? Por un lado, que ya se ha comprobado que las grandes mega hidroeléctricas brasileras están produciendo enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Botan mucho dióxido de carbono. ¿De cómo? Cuando haces una represa, inundas un bosque en la Amazonía. Los árboles del bosque inundado se empiezan a podrir. Árbol que se pudre
bota el dióxido de carbono que contiene, porque todos los árboles agarran dióxido de carbono, le quitan el dióxido de carbono. Durante el día. ¿No? Y agarran ese dióxido y de carbono. Oxígeno. Exacto. Pero cuando se pudren, todo ese dióxido de carbono sube a la atmósfera. La cantidad de dióxido de carbono es tan fuerte que produce, ¿no?, un efecto invernadero y es uno de los grandes elementos que va a hacer más grave el calentamiento global. Primero, bosque podrido es dióxido de carbono. Eso producen las grandes hidroeléctricas. Daño a la atmósfera. Pero, además, producen metano. Los árboles en el fondo del estanque, de la represa, empiezan a descomponerse dentro del agua y dentro del agua producen metano, que para el cambio climático es todavía peor. Pero no solo eso, este bosque inundado produce dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Y este óxido nitroso es un gas que además perfora la capa de ozono, que te estoy diciendo. Que estas grandes hidroeléctricas van a impactar gravemente la atmósfera y crean efectos de cambio climático. Claro. Porque botan mucho húmedo. Mira, he calculado para el caso del Chepete y el Bala, esa represa podría producir una cantidad de dióxido de carbono semejante, similar a la de 300.000 automóviles en nuestras carreteras funcionando durante 8 horas al día. Esa misma cantidad produciría de dióxido de carbono la represa del Chepete. Esto entonces, ya está sucediendo en el Brasil. Eso ya está sucediendo. Estos efectos ya se han reconocido en las represas que el Brasil ha construido. Y por ese debate, y por ese tema es que la población brasilera, los ecologistas, los ambientalistas, ¿no?, cuestionan, y como hay tanto cuestionamiento, entonces Brasil está queriendo sacarse el problema político e impulsarnos a meternos nosotros, Bolivia, Ecuador, etcétera, con grandes represas. A ver, me has hablado de óxido nitroso, me has hablado de dióxido de carbono, me has hablado de metano. Es decir, me arrepiento no haber estudiado suficiente química cuando estaba en el colegio, pero todavía no me has hablado del mercurio. Claro. Y todos sabemos lo que es capaz de hacer el mercurio en el agua, en la vida. Es uno de los principales generadores de cáncer. Mira, básicamente, cuando empecé a hacer el estudio, empecé a tratar de comprender lo que ocurría, ¿no? Y empecé a meterme en la literatura, etcétera, sobre todo esto, para finalmente llegar, y esto está en el último acápite del texto, a darme cuenta, ¿no? Me cayó la ficha, como se dice. O sea, mi cabeza hizo clic con respecto de la siguiente realidad. A ver. El río Beni es el río que se va a interrumpir en el Chepete y el Bala. Okay. En el Chepete y el Bala, que son unos angostos en el río Beni, se va a detener el agua que fluye de la cuenca alta del río Beni. ¿Qué es la cuenca alta del río Beni? Es esta foto que estoy viendo aquí, ¿no es cierto? Exactamente. Esa cuenca alta tiene los ríos principales donde se da la producción aurífera aluvial actual de Bolivia. El área de mayor producción de oro por la vía de barranquilleros, cooperativistas, empresas privadas, mixtas, estatales, es el norte de La Paz, en la cuenca superior del río Beni. En esa cuenca alta superior del río Beni, la producción aurífera bota enormes cantidades de mercurio al suelo y a la atmósfera. ¡Uy, Dios! Y una parte de ese mercurio va a los ríos Guanay, estaríamos contaminando Mapiri. Nuestras aguas. Exactamente. No. Es tan serio, ya se están contaminando, pero lo que va a pasar es que el mercurio que la producción aurífera bota en la cuenca alta del río Beni se va a detener en la represa del Chepete. Y cuando el mercurio se detenga en la represa del Chepete, se va a transformar en metilmercurio. El mercurio se convierte en metilmercurio cuando se estanca en aguas profundas. En las aguas profundas de una represa
estamos con aguas sin oxígeno, se llaman Claro, aguas anóxicas. estancadas, ¿no es cierto? Esas aguas estancadas son la condición ideal para convertir el mercurio en metilmercurio. Y entonces, ¿qué va a pasar? La represa del Chepete va a ser un embalse de una superficie de alrededor de 67.000 hectáreas. Una extensión más grande que la ciudad de La Paz entera y parte del Alto. Sí. Ese estanque que se va a crear deteniendo las aguas para producir electricidad para el Brasil se va a convertir en un inmenso lago envenenado de metilmercurio. Las aguas que botan la producción aurífera están altamente contaminadas por mercurio. Esas aguas van a entrar al río Beni y van a ser detenidas por la represa del Chepete, y en la represa del Chepete el mercurio se va a convertir, todo ese mercurio se calcula que al año se arroja entre 10 a 20 toneladas de mercurio en el norte de La Paz. Ese mercurio se va a convertir en metilmercurio, se va a envenenar a toda la fauna piscícola, a las aves, los batracios, los reptiles, los sapitos y a los mamíferos de la región. Por Dios, qué y entonces este proyecto tiene una particularidad, no es como cualquier otra gran represa hidroeléctrica. Las grandes represas hidroeléctricas botan dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Además, dañan el proceso de flujo de sedimentos hacia las tierras por más allá, aguas abajo de la represa. Los ríos llevan sedimentos a las praderas del Beni, a los llanos amazónicos, a la selva amazónica. La sedimentación corre. Todas estas Esa es la grandes diferencia, represas, en cambio esta se va a estancar. No. Todas las represas estancan agua, Ya. dañan los procesos de flujo de sedimento, tienen problemas ambientales muy serios. En la China, en el Asia, en Estados Unidos, en Canadá, en la Amazonía brasilera, las represas causan estragos ambientales. Pero la represa del Chepete y el Bala tiene una particularidad. ¿Cuál? Va a estancar mercurio y vamos a tener un lago gigante de 70.000 hectáreas envenenado con metilmercurio, y en la represa del Bala, que es más pequeña, vamos a tener otro lago más pequeño de 6.500 toneladas envenenadas de metilmercurio. ¿Qué quiere decir? Que este proyecto para el río Beni, en el Chepete y en el Bala, amenazan con convertir a la región amazónica y al norte de La Paz en una región altamente contaminada y envenenada de metilmercurio. Bueno, a ver, es todo lo que lo que nos estás comentando es realmente preocupante, ¿no? Si nosotros no cuidamos lo que es nuestro y servimos a los intereses de las transnacionales extranjeras, entonces ¿a dónde estamos apuntando? Este material que tú has presentado, ya has hecho la presentación del libro, ¿cierto? Hemos hecho la presentación. ¿Ya está a la venta? ¿Está a disposición? ¿Se puede adquirir para que los jóvenes, activistas, todos ellos que están trabajando en temas de protección del medio ambiente y las propias personas interesadas, autoridades, puedan acceder a él? Mira, están justamente las principales, las pocas librerías de La Paz, se ha mandado a Santa Cruz y a Cochabamba, y estoy haciendo una presentación además en el Beni durante este mes. Voy a ir a Trinidad a pedido de la gente de Trinidad para presentar esto. Es tan grave esto, Verónica. Yo en la investigación me he dado cuenta de que esto es tan grave que me he empezado a asustar. ¿Qué es lo que pasa con el metilmercurio? Mata a los bebés en la placenta porque perfora la placenta de las madres embarazadas, daña los riñones, genera serios problemas cerebrales y nerviosos. Y ya hoy en día, para mi profundísima tristeza y preocupación, sin que haya represa, muy cerca de San Buenaventura y Rurrenabaque, tenemos poblamientos del grupo indígena Eseja. Los he visitado.
parte de la población, ese EJA, ya tiene está siendo malformaciones, ¿no? impactado por el mercurio en su sistema nervioso. Están botados en los muelles de Rurrenabaque porque el mercurio produce un tipo de afección tan profundo que se parece a la depresión y a la esquizofrenia. Y entonces parte de la población EJA hoy en día vive como gente basura, botada en los muelles, bajo cartones, con la baba corriéndoles, parecen unos loquitos. Es el efecto del mercurio en los cuerpos de nuestros hermanos indígenas, y eso es con poquito del mercurio que se ha vuelto metilmercurio. Si hacen esa represa, los riesgos de contaminación son muy graves. El proyecto del Chepete y el Bala, y eso es lo terrible de esta investigación que estoy presentando, y es una conclusión tremenda, ese proyecto amenaza con ser un peligro mayor para la salud pública en la región amazónica boliviana, donde todos comen pescado, pero también en La Paz, porque comemos mucho surubí, en Potosí, en Oruro, donde se come el pescado del norte de La Paz, principalmente. Claro que sí. En el estudio está la investigación científica que han estado haciendo equipos específicos de franceses, bolivianos, norteamericanos, etcétera, en el río Beni, mostrando los altos grados de contaminación en la salud de poblaciones específicas. No es una especulación, esto es muy serio. Está bien, tienes ¿no? mucho respaldo además a nivel de esta investigación, y creo que tendríamos que prestarle atención. Me muestras estadísticas, cuadros de instalaciones de generación de electricidad en Bolivia a fines del 2015, capacidad efectiva de generación de esta electricidad, las termoeléctricas, dónde están, en fin, realmente asusta, ¿sabes? Preocupa, asusta y duele. Cumplimos con haber presentado el material, la población puede tener acceso a él en cualquier librería de las... ¿Cuánto vale? Está con un precio muy módico, está entre 15 a 20 pesos dependiendo de cada libro. 15 a 20 bolivianos, ok, Sí. Y entonces esa es la posibilidad de darle una leída. ¿En algún momento lograste acercarte a gente del gobierno, a quienes están como parte de este proyecto? Sí, me han solicitado justamente algunas reparticiones, ¿no? Que les envíe algunos ejemplares, lo hemos hecho. Qué ¿no? bueno, para qué bueno. que estén... Sí, yo creo que O sea, es no están necesario. negados a la posibilidad de escuchar otras opciones. Yo creo que en este caso es tan grave que se han abierto a revisar lo que se está planteando. Bueno, acá cumplimos con hacerlo conocer también, Pero, y si de alguna manera podemos llegar a esa población, creo que nadie quiere hacer daño a nuestro país, sería ilógico, y para eso estamos los medios de comunicación, los investigadores e intelectuales, para ayudar y hacer entender que no siempre aquello que nos están pidiendo, o que no siempre tener dinero en el bolsillo como país es importante. A veces es mejor tener gente saludable y feliz. Ha sido un gusto tenerte, Ricardo. ¿Tú eres catedrático, eres docente universitario? He sido en varias universidades. Mira, explicas con una perfección, una serenidad y una claridad que todos aquí podemos dar examen ahorita de lo que nos has explicado. Agradezco. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer estar contigo. Gracias por la investigación y gracias por estar aportando tu trabajo a nuestro país. A ti, pues, más bien, por el espacio que me brindas y por el trabajo que tú haces, ¿no? Un gusto tenerte, gracias de verdad. Gracias. Qué importante poder hacer conocer estos temas. Yo sé que tenemos una importante audiencia, sobre todo de gente que está vinculada a estos proyectos y que nos escuchan. Ojalá podamos llegar a ellos, no importa, para que simplemente se prenda el foquito y veamos qué podemos hacer por el país. Enseguida regresamos, tenemos más material.